Hola, ¿qué tal mi gente? Gente bonita, alegre, trabajadora, gente positiva, hecha para adelante. Así es la gente del Departamento de Ciencias Básicas de nuestro Tecnológico de La Laguna. Reciban un afectuoso saludo y una cordial bienvenida de su servidor y amigo Agustín Flores Ávila. En esta ocasión, les extiendo la invitación a que permanezcan en esta exposición, en la que voy a poner a su consideración un trabajo sobre cálculo integral. Voy a cerrar el video. Vamos a subir el PowerPoint para empezar a trabajar. Y bueno, como siempre, agradezco en lo que vale todos los comentarios, observaciones y críticas que ya le hagan a este trabajo que vamos a presentar en esta ocasión. Entonces, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de La Laguna. Vamos a sacar el pincelín para ir marcando por ahí algunas cosas que consideremos importantes. Departamento de Ciencias Básicas, Cálculo Integral. Sobre esto va a versar la aplicación que voy a poner a su consideración y específica de manera puntual sobre trabajo, sobre momento de inercia, sobre centro de gravedad. Y de estas tres aplicaciones sacaremos una conclusión que desde mi perspectiva es fundamental en la formación del ingeniero mecánico y del ingeniero mecatrónico y que por supuesto es parte integral de la cultura ingenieril de las demás especialidades. Servidor y amigo J. Agustín Flores Ávila. Y bueno, junto con la bienvenida y el saludo, va un agradecimiento reiterativo porque me siguen acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Las matemáticas, el producto más acabado de la mente humana. Entonces empezamos aplicación de cálculo integral, específicamente trabajo. Para algunos de nuestros alumnos es una primera aproximación a este tipo de problemas. Para otros puede que sea la segunda. En cualquier caso, desde la óptica del cálculo integral es para casi todos una primera aproximación. Trabajo, fuerza por distancia. Esto lo vamos a abordar a partir de un problema. Calcular el trabajo necesario para vaciar un depósito de geometría conocida que está lleno de un líquido con características dadas. Geometría conocida que se puede modelar mediante una función y características del líquido, específicamente su densidad. Por ejemplo, los megatanques que se encuentran en algunos puntos estratégicos de nuestra ciudad, que se almacenan de agua para surtir a las colonias por ahí cercas al mismo. En este caso mencionaremos que el trabajo para vaciar el depósito es el mismo que se emplea para llenarlo cuando nos encontramos en condiciones ideales, es decir, en un campo conservativo. En este caso, el tanque se llena mediante bombas situadas ahí por ahí en algún punto adecuado y el trabajo que se hace para llenarlo es el mismo que se hace para vaciarlo. Los depósitos que vamos a trabajar, la geometría de los depósitos que vamos a trabajar está dada por los sólidos de revolución, que es un punto, un tópico que también se trabaja en cálculo integral. Una área acotada, una región acotada gira sobre uno de los ejes, sea el eje X, el eje Y, y genera un sólido de revolución. Por ejemplo, aquí el cilindro de revolución, el cono de revolución y la esfera de revolución. En nuestro caso vamos a trabajar el cono de revolución porque el objetivo, la intencionalidad de este trabajo lleva un fin netamente didáctico para trabajarlo en clase con nuestros alumnos de cálculo integral. Entonces, bueno, pues ubicamos nuestro sistema de ejes coordenados. Al resolver un problema siempre se recomienda poner la gráfica, hacer una gráfica para darnos idea de qué estamos trabajando. En este caso ponemos una curva arbitraria por ahí, que está modelada por una y igual a fx, en donde a la intersección de la curva con las abscisas le llamamos r, puesto que va a girar sobre el eje y, es el radio mayor,
Y el vértice le llamamos, es la altura, que en este caso va a ser 0. Aquí en esta región, que es la que va a girar, definimos un área infinitamente pequeña, un dx y un dy. Esto nos define un diferencial de área. Diferencial de área. Esta es la clave del cálculo integral como método para resolver problemas. Un diferencial de área, vamos a abundar sobre esto, es diferente o no es lo mismo a un incremento de área. Ojo, un incremento de área es una parte del todo específica, dada, digamos un 10%, digamos un 1%, digamos un 0,1% específica, dada, fija. Ese es el incremento de área o incremento de cualquier otra variable. A partir del incremento podemos encontrar el total, por decir algo. Por ejemplo, si el 10% es 9, el total es 90, pero es un total específico nuevamente. El incremento o los incrementos son la base del cálculo infinitesimal, que se maneja en un contexto discreto y o geométrico. Por el contrario, el diferencial de área, en este caso, o de cualquier otra magnitud, el diferencial de área es el todo en un contexto infinitamente pequeño. Ojo, es el todo, no una parte del todo. Aquí hay una gran diferencia. Es el todo. Es una magnitud en el sentido de que sabemos qué es, pero no sabemos cuánto es. Es continua, es variable, es la base del cálculo diferencial y es la que propicia la construcción del pensamiento variacional. Aquí tenemos en el diferencial de área, tenemos la variación y el cambio, digamos un cambio continuo, una variación continua. Acá en el incremento tenemos una variación estática, un 10, un 5, etcétera. Esta es la clave de el cálculo integral como método para resolver problemas en ingeniería y en ciencias. Entonces, bueno, pues regresamos o continuamos con nuestra figura y ahí hacemos girar esa región alrededor del eje de las y nos genera pues un sólido. El diferencial de área que tenemos definido pues también gira alrededor del eje de las y nos genera una especie de anillo sólido. Va a girar 2πx, de tal forma que ese diferencial de área multiplicado por el 2πx nos define un diferencial de volumen. Tenemos la x, tenemos la y nos define un diferencial de volumen. Si ese diferencial de volumen lo multiplicamos por la densidad, nos define un diferencial de masa. Si ese diferencial de masa lo multiplicamos por la gravedad, nos define un diferencial de fuerza, de peso. La fuerza, es el peso que vamos a sacar del depósito, diferencial de fuerza. Lo vamos a sacar de aquí hasta la altura h. Por acá lo vamos a extraer, ¿sí? Entonces, la distancia que va a recorrer es h menos y. Y eso nos va a dar el trabajo diferencial de trabajo. 2pi delta g, h menos y por x de y. Y aquí tenemos resuelto nuestro problema en un contexto infinitamente pequeño, en un contexto de diferenciales. Nótese qué sencillo, qué fácil es aplicar el método de cálculo integral para resolver cierta clase de problemas. Aquí tenemos resuelto nuestro problema en el contexto diferencial. Diferencial de trabajo, 2pi delta g, h menos y, x de y. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo obtenemos del diferencial la solución general, la solución total? Pues mediante la integral. Una integral del lado izquierdo y dos del lado derecho, una en x y otra en y. El diferencial anula, perdón, la integral anula el diferencial y nos queda trabajo. La integral es una operación, un operador lineal de tal forma que podemos resolver una y luego la otra sin afectar al resultado. Entonces aquí resolvemos la primera porque resolvemos x de 0 a f y, porque este es el radio
digámosle así, elemento de peso que se va a ir desplazando desde la base hasta la cúspide, pues, ¿no? Entonces, integral de x, x cuadrada sobre 2, límite superior fy, pues será fy cuadrada sobre 2, eliminamos el 2 y nos queda ya el problema resuelto. En ingeniería, en ciencias, se dice que un problema está resuelto cuando tenemos la expresión matemática que lo modela. Es decir, cuando tenemos el modelo matemático del problema. Es decir, cuando tenemos la fórmula para resolver ese problema. Ya resolvimos el problema. Cualquier otro problema, como los que manejamos en el salón o en los exámenes, no se reduce nada más que a aplicar esta fórmula con la FY, la geometría correspondiente. El alumno no está resolviendo problemas. El alumno está reproduciendo un procedimiento para encontrar una solución particular. Veámoslo en este problema específico. Calcular el trabajo necesario para vaciar un depósito que tiene forma de cono invertido si está lleno de agua. Le puse aquí de agua, seguía arrastrando la densidad, no hay ningún problema. Aquí tenemos nuestro cono invertido. La generatriz una recta. Y pues vamos a, digamos, a parametrizar este depósito. Bueno, pues esta fue nuestra fórmula. Fy es la geometría. Esta es nuestra generatriz. Fx, 8 menos 2x. Generatriz. Y 8 menos 12x, perdón, 8 menos 2x, ¿sí? Entonces, como necesitamos Fy, pues despejamos la x. Y aquí tenemos nuestra Fy. Esta Fy la sustituimos. Hacemos operaciones y integramos y tenemos nuestra solución. En lugar de Fy, pues pusimos 8 menos y sobre 2. Hacemos álgebra, integramos y listo. Este es el trabajo necesario para vaciar este depósito que tiene forma de un cono invertido. ¿Qué cambiará con respecto a otros problemas? Pues la función, la generatriz, nada más. La fórmula ya la tenemos. El alumno en el examen, pues va a recordar la fórmula, va a recordar el procedimiento que hicimos para encontrar la solución y lo único que va a hacer es justamente eso, reproducir un procedimiento. Unidad de trabajo, Joule, Sergio, en fin, ¿sí? Entonces, vamos a ver otra aplicación del cálculo integral, que es primer momento de inercia. Primer momento de inercia, fuerza por brazo de palanca. El segundo momento de inercia es fuerza por brazo de palanca al cuadrado. Aquí vamos con el primer momento de inercia y vamos a trabajar la misma región que tenemos definida, puesto que llevamos un objetivo, una intencionalidad didáctica para obtener conclusiones interesantes desde mi punto de vista. Ya ustedes dirán si es o no válido o si ustedes obtienen conclusiones diferentes que enriquezcan este trabajo. Pues de eso se trata justamente. Aquí tenemos nuevamente nuestro diferencial de área, como mencionamos en el caso anterior. Entonces, nuevamente esto se hace girar y nos genera este sólido y nuestro diferencial de área también lo hacemos girar alrededor del eje de las Y y nos genera ese anillo. Precisamente, algunos autores a este le llaman el método del anillo, que es, desde mi punto de vista, más consistente para resolver este tipo de problemas. Entonces, giró alrededor del eje X, recorrió 2πx, nuevamente lo que ya mencionamos, diferencial de volumen, se multiplica por la Y y la X se multiplica por la densidad, tenemos diferencial de masa, se multiplica por la gravedad, diferencial de fuerza o peso. Esta es la fuerza y Y es el brazo de palanca. Vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje X. Diferencial de momento de inercia con respecto al eje X, fuerza por brazo de palanca. Entonces, fuerza, diferencial de fuerza por brazo de palanca, nos dará diferencial de momento de inercia con respecto al eje X. 2pi delta G, Y es el brazo de palanca.
Todo lo demás es el diferencial de fuerza. Si nos cuestionamos aquí sobre el momento de inercia con respecto al eje Y, en este caso va a ser 0 porque es una figura geométrica alrededor del eje de las Y. Los momentos se anulan 1 a 1 y el momento de inercia con respecto al eje Y es 0. Aquí tenemos resuelto nuestro problema ya en el contexto diferencial, infinitamente pequeño. Nótese qué sencillo, qué accesible. ¿Dónde está la complicación? Dijimos, del diferencial obtenemos la solución total, global. ¿De qué manera? Pues, mediante las integrales que ya comentamos, integral del lado izquierdo, integral 2 del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos el momento de inercia, integramos nuevamente fx de x, lo mismo, de x cuadrada sobre 2, y esta es la fórmula para calcular el momento de inercia con respecto al eje X de un sólido de revolución, que cambia la geometría que es la f de Y. Ya tenemos la fórmula para calcular este tipo de momentos de inercia en sólidos de revolución. Elemental, sencillo. Entonces, bueno, nuevamente regresamos a nuestro cono invertido, seguimos siendo consistentes con esto. Tenemos la misma generatriz, que es 8 menos 2x, otra vez es con fines didácticos, es una primera aproximación, por lo que este tipo de problemas debe ser amigable para el alumno. Necesitamos la f de y, pues nuevamente hay que despejar la x, fy 8 menos y sobre 2, se sustituye en fy, se eleva al cuadrado y tenemos la solución. Momento de inercia con respecto al eje x, 256 pi delta g sobre 3. Nótese qué sencillo. Este método del diferencial lo podemos aplicar en cualquier otro tipo de problemas. Cualquier problema de física o de ciencias en donde aparece la variación se resuelve con cálculo integral. Y este es el método para resolver ese tipo de problemas. Ya encontramos el momento de inercia de este cono de revolución, el momento de inercia con respecto al eje X. Sencillo, ¿sí? Entonces, bueno, continuamos con nuestra aplicación del cálculo integral y vámonos ahora a centro de gravedad o centroide o centro de masas, que dan idea de lo mismo. Entonces, planteamiento del problema, nuevamente estamos con nuestro cono, somos consistentes porque llevamos una intencionalidad. Calcular las coordenadas del centro de gravedad de un cono sólido invertido según se muestra en la figura. La abscisa va a ser 0. El centro de gravedad va a estar sobre el eje Y, porque la figura es simétrica con respecto al eje Y y los momentos se anulan a pares. Entonces, la abscisa va a ser 0 y vamos a calcular la ordenada de este centro de gravedad. Entonces, sabemos que los ejes de simetría son aquellas líneas que al trazarse en una figura geométrica y doblarla sobre esta eje de simetría, se define una correspondencia 1 a 1 entre los puntos que se están dividiendo. Aquí está, correspondencia 1 a 1. El centroide se refiere a figuras geométricas planas y es aquel punto donde se cortan los ejes de simetría. Aquí está, de D, CA a C, eje de simetría, aquí está el centroide. En el rectángulo, no obstante que las diagonales se intersectan en el centroide, las diagonales no son ejes de simetría. En un cuadrado sí, en un rectángulo no, pero el rectángulo tiene sus ejes de simetría, la mitad de lo ancho y la mitad de lo alto. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, en la primera figura tenemos un centroide relacionado a una figura geométrica. En ese centroide, el centroide, ponemos un punto de apoyo, la figura plana queda en equilibrio. Esa es la idea de centroide. El centro de masas
está asociado con un cuerpo y es aquel punto en el que si le aplicamos una fuerza, el cuerpo se va a mover de manera en forma rectilínea sin desviarse ni torcerse. El centroide o centro geométrico está asociado a figuras planas, a geometría. El centro de masas a cinemática. Le aplicamos en el centro de masas o en el eje del centro de masas una fuerza y este cuerpo se va a desplazar en forma rectilínea sin desviarse ni torcerse. Por su parte, el centro de gravedad es aquel punto en el cual se concentra el peso del cuerpo. Esto está asociado con estática. En el centro de gravedad, los momentos de inercia de todo el cuerpo suman 0. No hay ningún desequilibrio en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad, por ejemplo, aquí en el caso del martillo, se encuentra hacia la cabeza del martillo y el centro geométrico está hacia la parte media. Son conceptos diferentes. El centro geométrico asociado a la figura plana, el centro de gravedad al peso de la figura, que si la figura es de densidad homogénea, el centro de gravedad coincide con el centro de masas, si es homogénea. Entonces, centro de gravedad, resolución, regresamos con nuestro cono invertido, CXY. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X es la fuerza, es el peso, multiplicado por la ordenada al origen. Es el momento de inercia con respecto al eje X. Y el momento de inercia con respecto al eje Y es la fuerza, es el peso multiplicada por la abscisa al origen. ¿Sí? Ya dijimos que la abscisa va a ser 0, puesto que es un sólido de revolución, y el centro de gravedad se encuentra sobre el eje de las X. X es 0. Entonces, la Y va a ser el momento de inercia sobre la fuerza. Ya tenemos el momento de inercia calculado. La fuerza, pues, es el peso del cilindro, ¿sí? Que es el volumen, pi r cuadrada h, por densidad por gravedad sobre 3. Ese es el peso del volumen, que se supone está concentrado en el centro de gravedad. ¿Sí? Es el peso del cilindro, perdón. El volumen es pi r cuadrada h sobre 3 por densidad por gravedad es la fuerza, 128 pi. Entonces, la ordenada del centro de gravedad se encuentra en el cociente de estas dos cantidades, que es igual a 2. Y barra es igual a 2. El centro de gravedad va a ser 0,2. En ese punto 0,2 se concentra todo el peso de este cilindro de revolución que está lleno por un cierto líquido cuya densidad conocemos. Bueno, pero ¿esto de qué nos sirve? Pues lo que venimos trabajando. Conclusión importante. Centro de gravedad 0,2, ahí está concentrado el peso. Queremos vaciar el cilindro. Vamos a sacar ese peso, ese líquido, cuyo peso conocemos, de este cilindro. Está concentrado aquí. Lo vamos a recorrer esta distancia. Aquí está el peso en esta ordenada, 0,2. Va a recorrer 8 menos 2 es igual a 6. El trabajo necesario para desaguar este cilindro va a ser fuerza por distancia. Fuerza, que es el peso, por la distancia. Conclusión importante. Siempre nos han dicho que en el centro de gravedad se concentra el peso del cuerpo. Vamos a ver, vamos a verificar que esto es cierto. Ahí está, fuerza, 8 menos 2, toda la altura menos 2. La fuerza dijimos que ya la conocemos, es el volumen y lo que calculamos en la anterior, pi r cuadrada h, en fin, y luego por la distancia corrida que es 6, y encontramos que el trabajo es 256 pi delta g. Estamos calculando el trabajo considerando que el peso del líquido se encuentra concentrado en el centro de gravedad y que lo vamos a recorrer una distancia igual a 6. Fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, y es el trabajo.
¿Qué obtuvimos en la primera aplicación como trabajo? Vía el cálculo integral para encontrar la solución. Aquí está nuestra integral. Y la solución fue precisamente 256 pi delta g, según vimos en la diapositiva 9. Es decir, aquí estamos mostrando que sí es cierto lo que nos dicen de que el peso se encuentra concentrado en el centro de gravedad. Obtuvimos el trabajo de esta manera elemental y acá con la integral y el resultado es el mismo. Conclusión importante que debe quedar firme como cultura fundamental para los ingenieros mecánicos y mecatrónicos y es parte integral de la cultura ingenieril de todas las demás especialidades. ¿Qué les parece esta conclusión? Algo como esto es lo que podemos hacer con nuestras materias de matemáticas. ¿Qué implicaciones tiene hacia el exterior? Que en béisbol, por ejemplo, si a la pelota le pegas con el centro de gravedad, exactamente en el punto donde está el centro de gravedad, va a ser un jonrón por todo lo alto que se va a volar arriba de los 400 pies, no sé qué distancia recorre. Si se le pega con él, punto del centro de gravedad exactamente. Fuera de ahí, el impacto es menor. ¿Qué pasa con el martillo? Que mientras el centro de gravedad se encuentre más próximo a la cabeza, la eficiencia va a ser mayor. Y tenemos un caso muy interesante de los cuadrúpedos. En los animales, los caballos, las reses, el centro de gravedad se encuentra por ahí hacia la región del estómago, hacia abajo, cuando están de pie. Cuando se echan, el centro de gravedad se recorre un poco hacia arriba, hacia la región de los pulmones. De esta manera, echado, los pulmones están recibiendo una gran presión debido a que el peso del animal se encuentra cerca de ellos. De tal forma que si el caballo permanece mucho tiempo echado, va a morir, se va a colapsar. Si no se puede levantar, se va a morir porque sus pulmones se colapsan debido a estas cuestiones. Generalmente el caballo, los cuadrúpedos duran más tiempo de pie, duermen de pie, eventualmente se echan y automáticamente sienten cuando tienen que levantarse si no están en riesgo de morir. Interesante cómo los conocimientos de matemáticas que estamos desarrollando con nuestros alumnos en nuestras materias que luego son áridas y complicadas, pues tienen una aplicación, una implicación en la vida diaria que si buscamos por ahí ejemplos, podemos enriquecer nuestro trabajo en el aula. Y bueno, el objetivo de este trabajo era justamente mostrar lo que ya se indicó. El centro de gravedad es el punto en el cual se concentra todo el peso del cuerpo con las implicaciones de trabajo y de manera, digamos, social que esto tiene, ¿sí? Aquí me quedaría invitarlo a hacer una reflexión sobre este trabajo y pues toda la amplia variedad de recursos que hay a nuestro alrededor para implementarlos en nuestras aulas, en nuestra aula, en nuestras materias y poder pues despertar un poco más la inquietud de los alumnos sobre el aprendizaje de las matemáticas y poder llegar a esa motivación que todos nos quejamos que los alumnos no traen. Una de las, lo he mencionado en otras ocasiones, una de las primeras recomendaciones que hacen los especialistas en estas cosas de didáctica es que el profesor en las primeras clases debe generar en el alumno el conflicto cognitivo necesario para que él se interese en la materia que le vamos a pues exponer en el aula, ¿no? Conflicto cognitivo. El ser humano se moviliza, se pone en acción cuando se conflictúa. Si no conflictuamos al alumno, este va a seguir apático, oyéndonos y no escuchándonos. En fin, compañeros. Pues bueno, solo me queda agradecerles su atención. Fin de la presentación. Invitarlos, les decía, a explorar otras posibilidades para enriquecer nuestro trabajo en el aula. Voy a dejar de grabar, no sin antes desearles unas felices y reparadoras vacaciones. Nos vemos en la próxima, compañeros, y a echarle ganas, que esto no se acaba hasta que se acaba.